Hola, mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Después de unos 6, 7 días de ausencia por unos viajes, una visita a nuestra mamá, que estaba cumpliendo sus 93 años, tuvimos el privilegio de estar en casa con ella y pues no tuvimos a mano una computadora y el internet allí es un poco limitado. Pero ya estamos aquí para continuar con nuestra serie de temas durante las noches. Vamos a escudriñar algunas doctrinas de la Biblia a partir de hoy. Y una de ellas, la que vamos a hablar el día de hoy, está relacionado con una creencia que cada uno de nosotros debe desarrollar y aceptar. Y por supuesto, cada uno es libre de poder creer o no creer en lo que vamos a decir hoy. De todos modos, vamos a dar la información que conocemos para orientar, y si alguno de ustedes tiene la claridad de poder aceptar este concepto maravilloso. Y si no, ojalá nuestro estudio de hoy nos lleve a estudiar un poco más acerca del tema que vamos a desarrollar. Bueno, como tú sabes, todos los días podemos salir nosotros en Facebook Live. Estamos saliendo en vivo. Si tú eres amigo mío o si no me buscas como Boris Darmont, podrás recibir notificaciones de que estamos saliendo todos los días después de las 7. Asimismo, yo tengo un canal que se llama Boris Darmont Canal en YouTube. Allí puedes tú ver este programa 15 o 20 minutos después de haber terminado la conferencia aquí. La subimos a nuestro canal para que tú lo puedas compartir. El día de hoy vamos a hablar acerca de Dios. ¿Por qué nosotros creemos en un Dios? Sin duda, cuando hablamos de doctrinas, seguramente nos tenemos que meter en una cantidad de estudios que para muchas personas es un poco dificultoso, porque cuando comenzamos a estudiar doctrina, generalmente las personas comienzan a ponerse un poco nerviosas, ¿no es cierto? Pero el concepto de Dios como el triuno que nosotros conocemos es uno de los misterios más insondables que hasta el día de hoy el cristianismo ha tratado de explicar. Tal vez más que todo, no tanto porque existe un ser supremo detrás, sino que como se ha manifestado en tres diferentes circunstancias o en tres diferentes personas, primero el Padre hablando desde la nube, como hablaba con Adán directamente, o con Moisés desde la nube, o hablando con Noé o con Abraham a través de una voz, y luego el Hijo en el nacimiento de María, manifestado en la cruz del Calvario como nuestro Salvador, y luego la promesa del Hijo acerca de la persona del Espíritu Santo, causa una cantidad de conjeturas respecto a este tema. Seguramente muchos teólogos a través del tiempo han tratado de explicar este concepto de cómo es que nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, pero que esas tres personas son uno. En realidad, la esencia de la divinidad subsiste total e indivisiblemente, simultáneamente y de manera eterna en estos tres miembros de la divinidad, conocido en la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto de triunidad indivisible se manifestó de manera permanente, no tanto solamente en la vida del Padre cuando creaba la tierra, sino también del Espíritu a través de la historia del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento podemos ver nosotros en el momento del bautismo de Jesús la participación de estas tres personalidades indivisibles basadas en el concepto triuno de la Trinidad. Las Escrituras son claras al hablar acerca del Padre y de su función, de su labor para con la raza caída. Del mismo modo, Deuteronomio lo manifiesta como el incomparable Dios, Deuteronomio 6:4. Juan 10:30 también, y explican que el Padre y el Hijo son uno solo, en el concepto de están unidos en propósito. Asimismo, con respecto al Espíritu Santo, Jesús manifiesta y lo presenta como un consolador, que tiene la capacidad de poder estar en cada uno de nosotros de manera indivisible o indistinta, porque tiene la capacidad de omnipresencia, de su omnipresencia para cada uno de nosotros. Tanto ha sido en la Biblia, o tanto se refiere la Biblia a estas tres personas, siempre bajo el concepto del mismo propósito en salvar al hombre o preocuparse por que el hombre tenga el bienestar y se supla la necesidad que tiene de salvación. En ese sentido, nosotros queremos mencionar que la presencia de Dios en la vida de los seres humanos está circunscrita a la presencia de aquel que puede estar en todos lados. En este caso, tanto el Padre como el Espíritu Santo pueden estar en todos lados
y su presencia está en cada ser humano que así lo requiera. Es importante tomar en cuenta este concepto porque así podemos entender mejor cómo el Padre y el Espíritu Santo se han unido en el propósito de conducir la vida del hombre hacia el propósito de la salvación. El motivo de la salvación es el hombre. El motivo de la muerte de Cristo es el hombre. Ahora, ¿por qué Cristo no tiene la misma omnipresencia que tenía antes de venir a María, cuando él estaba como hijo en la patria celestial? Porque él, en su misericordia y en su deseo de poder alcanzar al hombre en su condición pecaminosa, se hizo hombre, tomó la forma de hombre y mantendrá esa forma de hombre a través de la historia, por amor a aquel que un día creó y por supuesto que se reveló. A través de los años, este concepto del Dios triuno ha venido siendo estudiado y manifestado por muchos teólogos y diferentes corrientes, los cuales de alguna manera han buscado la manera de tergiversar el concepto triuno. Y por supuesto, en el arrianismo aparece un movimiento donde presentan a Cristo como un ser creado, como un ser sin capacidad divina, y que ha sido, más que todo, adoptado por el Padre por su buen comportamiento y no cometer pecados, y finalmente terminó siendo parte de la Trinidad. Pero este concepto no es un concepto bíblico porque la palabra de Dios misma dice que la función de Cristo era antes el Hijo de Dios omnipresente, luego nacido de María ya no puede ser omnipresente, y después con un cuerpo glorificado en el proceso de redención o salvación de la raza caída a través de su intercesión en el santuario, según Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Es importantísimo entonces tomar en cuenta cada uno en su función, pero todos con un propósito único. Ya el concepto de la Trinidad, en realidad, como el Dios triuno, se establece mayormente en la iglesia cristiana del siglo II y III, con Tertuliano, por supuesto. Finalmente se acepta a través de un concilio donde se discute el tema en el año 325, que finalmente se determina que la Trinidad es confirmada como una doctrina aceptada por la Iglesia. Por supuesto que esto ha llevado a una cantidad de conjeturas a través de los años y los siglos, que muchas personas tratan de decir que el credo o la doctrina en sí no explica nada o no tiene ninguna lógica. ¿Cómo puede ser que tres personas sean uno y ese uno se manifieste en tres personas y que tengan el mismo propósito? Tal vez una de las más grandes limitantes del ser humano respecto a interpretar, explicar o buscar la manera de entender los conceptos divinos es que nosotros queremos medir el conocimiento de Dios. No estoy diciendo el conocimiento de Él como Dios, sino el conocimiento que tenemos acerca de Él desde una perspectiva totalmente limitada y humana. Y digo, ese es el limitante mayor. La mayoría de nosotros quisiéramos saber qué es lo que tiene Dios, si Dios se corta las uñas, si va al baño, si se corta el pelo, si viste ropa, si su ropa se le ensucia o no, si se cansa o no se cansa. O sea, una cantidad de preguntas y requerimientos generalmente basados en la experiencia del ser humano. Y eso es justamente una de las razones por las cuales no es posible comprender a plenitud la grandeza y la inmensidad eterna de Dios. Lo que sí es importante para mí, tal vez explicar esta noche, es que en el libro de Apocalipsis, cuando se describe a Jesucristo en su nueva posición de sacerdote, rey, juez, abogado, cordero, etcétera, todas las figuras que aparecen en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, nos da la idea realmente de lo grandioso que es Dios, de lo más, diríamos yo, lo incomprensible, lo inconmensurable que es para la mente humana entender a plenitud lo que es Dios. Solamente mirando a Jesucristo en su condición glorificada, ya es una expresión sobremanera grande para la mente humana, para la comprensión humana, esa forma en la que Jesús se presenta.
Es impresionante la descripción de él en el primer capítulo del libro de Apocalipsis acerca del Hijo de Dios, aquel ser humano que se hizo hombre, habitó entre nosotros, lo rechazamos, murió por nosotros y fue glorificado porque el Padre así lo quiso al ver que su sacrificio fue suficiente para salvar a la raza caída. Entonces es muy importante que nosotros en vez de entrar en conjeturas y preguntas que son indisolubles o incomprensibles, sería mucho mejor comenzar a comprender en la labor, la función, el propósito que tienen estos tres personajes de la divinidad en favor de la raza caída. Por eso, durante esta semana que viene, vamos a estudiar todas las noches algunos conceptos relacionados a este Dios que se ha manifestado hacia el hombre. Alguna persona por ahí quiso decir de que la Biblia debía decir realmente quién es Dios, cómo vive, qué hace, qué no hace. Pero la Biblia no es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de la raza humana. En realidad, la Biblia no es una teonimia, no es un estudio de Dios. Es una antroponimia, es decir, es un estudio del hombre. Y en ese estudio de la vida del hombre, que se relata de manera histórica, a través de ejemplos, a través de experiencias personales, a través de ilustraciones en las parábolas y demás, lo que ha permitido la Biblia es descubrir en ese relacionamiento de los seres humanos con el ser creado algunas cosas que tiene Dios para nosotros. Entonces, nosotros hemos ido descubriendo, pues podemos, si leemos toda la Biblia, vamos a encontrar que vamos descubriendo en la vida del hombre a un ser supremo en quien él cree y que de alguna manera interviene en la vida del hombre, como por ejemplo en los primeros siglos, cuando ve al hombre con su tendencia solamente al mal, Dios decide intervenir con el diluvio. Aparece después Dios hablando con Noé, buscando a un ser justo para poder construir un arca. Interviene trayendo los animales para que puedan entrar al arca y salvar las razas y las especies de la naturaleza. Sucede en el diluvio. Luego Dios habla con Abraham, luego con Isaac, Jacob y todos los demás que aparecen en la historia, que son llamados patriarcas. O sea, podemos ir viendo en la historia de la vida del hombre a este Dios que se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes propósitos y proyectos para la raza humana. Entonces, allí es como conocemos algo de Dios. Ahora, cuando aparece Jesucristo en María, entonces descubrimos, Felipe mismo le pregunta y le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. Entonces, Jesucristo era la manifestación plena, pura, completa del Padre. O sea, tenemos allí la manifestación yo diría, completamente humana para los humanos, en otras palabras, eso quiso decir, para los humanos, de lo que realmente es Dios. Un Dios preocupado por la raza caída, un Dios que tiene un propósito para la raza caída, un Dios que busca al hombre caído para salvarle, un Dios que reprende el pecado y que busca que el hombre desarrolle la necesidad de dependencia del Hijo como el verdadero Cordero y Salvador del mundo, etcétera, etcétera. Luego aparecemos ya con la promesa cumplida de Jesucristo acerca de la presencia del Espíritu Santo. Y ahí descubrimos realmente lo que hace Dios con nosotros. La Biblia decía, o Jesús lo dijo, Él os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Y eso es lo que hace hoy el Espíritu Santo. Interviene en la mente de todos los seres sinceros que buscan conocer más acerca de la palabra de Dios y de su propósito. Entonces, en tal sentido, es importante para nosotros, si queremos conocer de Dios, no necesariamente vamos a encontrarlo en la Biblia, qué es lo que Él es o no es, sino vamos a encontrar en la Biblia, en las historias de las personas que se relacionan con Dios y que se escribieron en la Biblia, encontraremos la voluntad de Dios y las acciones que Dios tiene o que tuvo en el pasado para con la raza humana. Así es como vamos entendiendo al Dios misericordioso, al Dios justo, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, aquel Dios que busca que cada uno de nosotros nos arrepintamos porque Él tiene misericordia de nosotros y que envía a su Hijo Jesucristo para que podamos hacer un pacto con Él y alcanzar la salvación. Lo interesante de la voluntad de Dios está manifiesta
no solamente en la intervención de Él como Padre, luego como Hijo y luego como el Espíritu Santo, sino que la ayuda permanente que nos concede con la presencia de su Espíritu Santo para que podamos comprender a plenitud ese propósito en la parte final de la historia, en esta etapa final en la que el hombre puede descubrir a plenitud el propósito de Dios en esta etapa en la cual, al final de la historia de este mundo, Jesucristo viene para llevar a su pueblo, para vivir con él para siempre. Siempre mi propósito durante estas conferencias es que tú no solamente conozcas la palabra de Dios, sino que te prepares para aquel día cuando Jesús, en gloria y majestad, se manifieste como Rey de Reyes y viene a terminar con esta calaña en la que vivimos en esta tierra, a la cual nosotros mismos nos hemos conducido y del cual pronto, por la fe en Jesucristo, ojalá tú y yo podamos salir y vivir la eternidad sin necesidad de la muerte, del dolor, del sufrimiento, y que podamos sentir que valió la pena creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Yo te animo a que tú busques una conexión permanente con esta divinidad a través de la orientación del Espíritu Santo, abriéndole tu corazón y diciéndole: Señor Jesús, aquí estoy. Abro mi corazón para que la presencia de tu Espíritu pueda estar conmigo y me ayude a llegar a aquel día y verte venir en gloria. Oremos. Amadísimo Padre que estás en los cielos, tú siempre has hablado con el hombre, has estado en contacto permanente con nosotros. Lo has hecho en diferentes etapas, en diferentes maneras. Y por esa razón nosotros queremos, entendiendo que tú tienes un propósito de buscarnos permanentemente, aceptar y que nos encuentres en esta búsqueda. Que nos ayudes. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos seres humanos dechados de virtudes. Sabemos nuestras dificultades, nuestras limitantes. Sabemos nuestra condición paupérrima de vida en el pecado. Pero también sabemos que tu misericordia está propicia a cada uno de nosotros. Tanto mis amigos que escuchan y yo estamos dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tú puedas venir a morar con nosotros y que nos ayudes, tomado de la mano, a conducir nuestras vidas hacia aquel momento glorioso de tu santa venida. Queremos estar listos. Permítenos estarlo desde hoy al tomar por la fe tu mano y ser conducidos por tu Espíritu. Perdona nuestras faltas. Enséñanos a vivir conectados a ti, en relación a ti, y que pueda nuestra vida estar segura en tus manos. Bendice a los que escuchan este mensaje. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos amigos, para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes un mensaje cada noche. La verdad, no saben el gozo que siento de poder hacer este programa todos los días. Y espero que tú y yo, comprendiendo estos mensajes, podamos prepararnos para aquel día encontrarnos con Jesús nuestro Salvador. No te olvides, salimos todos los días en Facebook Live y también en nuestro canal Boris Darmon Canal. Allí búscanos en YouTube y están todas nuestras presentaciones desde hace muchos años atrás. Así que el que te guste, puedes verlo y compartir. Que Dios te bendiga esta noche, un amigo de siempre. Nos vemos mañana, Boris Darmon, para servirte. Chao, chao.